¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Así Funciona. En esta ocasión vamos a presentar lo que son los multímetros de la marca de Tempo, lo que es el modelo MM800 y el modelo PM100. ¿Sí? Estos son multímetros de la marca de Tempo Communication. Como pueden ver, vienen en su estuche. Incluye lo que son sus puntas de medición y una batería que en este caso pues ya la agregué, ¿verdad? Y este otro pequeño modelo es el PM100. Es un multímetro un poquito más de bolsillo, ahora sí que ocasional. Vamos a realizar lo que son algunas mediciones básicas utilizando lo que es el multímetro de Tempo. Sí, para eso nosotros podemos identificar que el multímetro consta de una pantalla, algunos botones de función avanzada, lo que es esta perilla selectora y estas terminales para la prueba, así como sus puntas de medición. El primer parámetro que tenemos en el multímetro es este que indica lo que es voltaje alterno, a su vez que mide lo que es la frecuencia en hertz de este voltaje. Nosotros podemos girar la perilla y el multímetro automáticamente se pondrá en función auto para determinar la magnitud del voltaje a medir, o podemos darle la opción de range para cambiar el rango de medición si nosotros tenemos una idea aproximada de cuánto es el voltaje que vamos a medir. Por ejemplo, vamos a tomar lo que es el voltaje de una línea fásica o de un contacto, que es aproximadamente 120 volts RMS. Tenemos para esto una clavija conectada a un pequeño foco de incandescente y vamos a hacer la medición del voltaje alterno. Para esto nuestro multímetro ya está seleccionado en la perilla y una punta está en el común y la otra está en la medición. Tomamos nuestras puntas y la ponemos en paralelo con la carga, en este caso el foco, y nos está midiendo 120 volts a 60 Hz. Esto ahora sí que fue la medición de corriente alterna o de voltaje alterno. Nosotros también podemos hacer lo que es medición de voltaje en corriente directa. Esta medición la podemos hacer, por ejemplo, con baterías que trabajan en este tipo de corriente. Sí, nosotros no necesitamos colocar una carga, pero pues podemos hacer la medición, por ejemplo, para saber si esta batería sigue viva. En este caso pues estamos midiendo 12 volts, 12.36, lo que quiere decir pues que todavía está operable, ¿no? En estas otras opciones son para ahora sí que magnitudes más pequeñas, ya sea de milivolts o en corriente directa o milivolts en corriente alterna. Esta parte que dice porcentaje ahora sí que en hertz, se hace referencia a lo que es un porcentaje de ciclo de trabajo, que son para algunos tipos de circuitos de conmutación un poquito menos comunes. Tenemos esta función que es para hacer la medición de resistencias. Tenemos esta resistencia que es de 12 ohms a 2 watts. Para nosotros verificar, o en dado caso que se hubiera borrado la información y quisiéramos saber cuál es el valor de esa resistencia, simplemente colocamos las puntas en paralelo y medimos el valor de la resistencia. Trae esta otra función que significa continuidad. De esta manera nosotros podemos saber si un circuito conduce o no conduce. Cuando las puntas se tocan o cuando está en un metal conductor, esto quiere decir que el circuito está conduciendo. Por ejemplo, vamos a tomar este switch, lo medimos inicialmente y no está conduciendo, lo activamos y ya está conduciendo. De esta manera podemos verificar si está dañado o no un switch o algún interruptor. Tiene esta función que es de capacitancia, ¿sí? En la capacitancia se mide en farads
Podemos medir aunque sean capacitores del tipo cerámico o del tipo electrolítico. En este caso, pues este capacitor es de 1 microfarad. Hay que revisar y hay que tener cuidado que cuando hagamos estas mediciones los capacitores estén descargados. Para eso pues simplemente basta con cortocircuitar sus terminales. Si nosotros colocamos el capacitor en paralelo con el multímetro, vamos a notar que va a ser la medición de aproximadamente 0.9 microfaradios. En esta misma opción nosotros podemos apretar esa tecla de función para cambiar ahora la opción amarilla o la opción que está arriba, que es la de prueba de diodo. ¿Sí? Nosotros podemos revisar lo que son estos diodos. Estos diodos que son semiconductores que funcionan como una válvula check, es decir, solamente permiten el paso de la corriente en un solo sentido. Vamos a retirar momentáneamente las tapas y vamos a hacer lo que es la polarización directa del diodo, es decir, vamos a colocarlo de tal manera que este conduzca. Como se puede ver aquí, la punta negra está del lado de la raya del diodo y la punta roja está en el otro extremo. Nos marca un valor de 0.4, que es un valor aceptable, quiere decir que el diodo está funcionando. Si nosotros volteamos el diodo, nos va a marcar como circuito abierto, es decir que está correctamente dejando fluir la corriente en un solo sentido. De la misma manera, si nosotros juntamos las puntas y el diodo nos marcara 0, quiere decir que es un diodo cortocircuitado, digamos que está conduciendo. O si lo volteáramos y aún así nos marcara circuito abierto como aparece ahorita, o L, también podría indicar que está dañado. En esta otra opción vamos a hacer lo que es la medición ya sea de mili o amperes, o podemos girarlo hasta microamperes. Si nos damos cuenta, como está seleccionado esta parte, tenemos que colocar la punta roja en la terminal de amperes para que la medición se haga correctamente. Podemos revisar que está midiendo en corriente directa, o le apretamos el botón de selección para que cambie a corriente alterna. En este caso vamos a hacer una medición de corriente alterna. Para hacer medición de corriente tenemos que hacer que el multímetro esté en serie con la carga. Aquí para esta prueba tenemos lo que es este foco de velita, que es una pequeña carga, y un cable de la corriente alterna va a una terminal y la otra la vamos a dejar abierta. De esta manera, cuando nosotros coloquemos las puntas de medición, es decir, una en un extremo en un cable y la otra va a cerrar el circuito. De esta manera la corriente va a fluir a través del multímetro y va a poder medirla. Vamos a encender la fuente y si nosotros tocamos la punta, enciende el foco y mide la cantidad de corriente. En este caso pues es una corriente aproximada de 41 miliamperes. Esta misma medición también se puede hacer en corriente directa. Tomamos nuevamente la batería y en este caso vamos a utilizar lo que es una resistencia de 2 watts a 12 ohms. Si tenemos un voltaje de 12 volts y una resistencia de 12 ohms, por ley de Ohm vamos a saber que vamos a tener una corriente aproximada de 1 ampere. Vamos a regresar la terminal correspondiente, vamos a seleccionar que sea corriente alterna e incluso podemos modificar el rango de manera que el punto esté balanceado. Cuando nosotros colocamos
las puntas de medición nos va a dar así que la corriente del circuito. En este caso necesitaríamos una resistencia de 12 watts para evitar sobrecalentamiento, entonces haremos solamente momentáneamente la medición, ¿sí? Incluso podemos apoyarnos de esta función del multímetro que dice hold. Esta tecla nos permite una foto de cuál es el valor que estamos midiendo. Entonces vamos a colocar esta punta aquí y vamos a hacer la medición. Ahí yo retiré las puntas, la resistencia se calentó un poco por la corriente, pero estamos visualizando que tiene 1 ampere de corriente aproximadamente. Entonces podemos hacer mediciones tanto en corriente directa como lo que es corriente alterna. Adicional a esto, podemos rescatar que este multímetro es de la serie denominada True RMS, que es una categoría de multímetros que ya son de bastante precisión. Nos permiten hacer lo que son mediciones correctas de señales alternas no sinusoidales. ¿Qué quiere decir con no sinusoidales? Quiere decir que no tienen la forma de onda senoidal que normalmente veríamos en forma de un seno o un coseno matemáticamente. Para ello vamos a hacer la prueba con lo que es este inversor. Este es un inversor de corriente directa a corriente alterna, sí, pero es del tipo de forma de onda modificada. Si se dan cuenta, dice que es forma de onda modificada y se alcanzan a ver como unos pequeños cuadrados. Esto quiere decir que esa es una forma de onda no senoidal que circulará a través de estos terminales. Vamos a proceder a conectarlo. Muy bien, aquí ya tenemos conectada el inversor. Vamos a proceder a encenderlo y vamos a conectar la carga. En este caso igual utilizamos el foco incandescente como carga del sistema del inversor. Vamos a colocar nuestro multímetro otra vez para medir voltaje alterno. Igual lo podemos dejar en auto o colocarle el rango. Si nosotros hacemos una medición de este voltaje no sinusoidal, vamos a ver que tenemos 122 volts aproximadamente. De hecho, vamos a ayudarnos de la función de hold para ver el voltaje que está midiendo. Y si nosotros utilizamos otro multímetro, como es este caso, este multímetro no es de la característica True RMS, es un multímetro del tipo común. Si nosotros vemos aquí en la descripción del multímetro, dice que es uno digital automático. Este no es True RMS. Si nosotros lo encendemos presionando unos segundos, nos va a decir que está en modo auto. Presionamos otra vez para cambiar de función. Prueba de continuidad, perdón. Le damos otra vez. Y aquí ya llegamos a lo que es la parte de voltaje alterno. Si nosotros hacemos una medición con este multímetro, nos vamos a dar cuenta de que está marcando voltajes diferentes. Es por esta cuestión del uso del True RMS para este tipo de aplicaciones, ¿no? Tampoco es muy recomendable utilizar lo que son cargas inductivas como motores o transformadores en lo que son los inversores. Esto pues para evitar también la distorsión armónica de la señal. Espero que les haya gustado. Sigan pendiente para más información. Gracias.